¿Qué tal? Dios les bendiga, queridos y apreciados hermanos, un saludo cordial para todos. En esta hermosa noche aprovecho la oportunidad para saludar a todos los que hoy están conectados y pedirles el favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que compartan esta palabra para que el mensaje llegue a muchas personas. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Los que tengan Biblia, por favor, acompáñenme a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Dice la palabra de Dios. Vamos a mirar el versículo 9. Los que tengan Biblia pueden buscar, y los que no, pues aquí mi hija les puede ayudar. Hechos capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra de la siguiente manera: en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino éxtasis y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el tema mata y come. ¿Cómo les parece? Mata y come. ¿Qué significa esa palabra de mata y come? Y tiene que ver con romper las raíces culturales, históricas que tenía el pueblo de Israel. El Levítico capítulo 19 se había establecido para el pueblo de Israel no comer alimentos impuros. Y el pueblo de Israel jamás se había alimentado de esa clase de animales. Y habían creado esa costumbre de no tomar los animales inmundos, como el cerdo, como el bagre, etcétera, etcétera. Pero se van a encontrar con una palabra del Señor en Hechos capítulo 10, donde el Señor le da una orden a Pedro, que tiene una necesidad, tiene hambre. Y uno con hambre come lo que sea. Y Dios le dice: mata y come. Vamos a mirar este pasaje a ver de qué realmente estaba hablando. Pero es importante explicarle a los que están en este momento concentrados a través de la palabra y a través del Facebook Live, a través de YouTube, que lo que está haciendo el Señor no es hablando de animales, sino que por primera vez se está preocupando, digámoslo así, por la salvación y la predicación al pueblo gentil. El Señor va a enviar personas que prediquen al pueblo gentil, cosa que antes no había ocurrido. Cuando el Señor Jesucristo toma a los 12 apóstoles, les envía a predicar y les dice: por camino de gentiles no vayáis y no entréis. Y los judíos no se juntaban con los gentiles. Por eso es uno de los versículos más lindos de la Biblia, en honor al pueblo gentil. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Dios, de ambos pueblos, del pueblo gentil y del pueblo judío, va a formar un solo pueblo, haciendo la paz. En el pueblo de Israel, en el pueblo judío, eran las promesas, los pactos, los mandamientos, la ley, la promulgación. Todo era del pueblo de Israel. El pueblo gentil no tenía derecho a nada, absolutamente a nada.
porque evidentemente no consultaban ni buscaban la presencia de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear de los dos pueblos uno solo, haciendo la paz. Entonces, ¿cómo es que se forma un solo pueblo? Porque algunos creen que es que de ambos pueblos hizo uno y ya no están los judíos, ni tampoco los gentiles. La iglesia está formada por judíos convertidos a Cristo y gentiles convertidos a Cristo. Eso es la iglesia. Pero los judíos aún permanecen y los gentiles aún permanecen. Entonces, para meter en contexto este episodio bíblico, tenemos que ir al principio de esta situación, de este concepto histórico. ¿Y qué encontramos? Bueno, que el apóstol San Pedro, están conmigo, ¿verdad? El apóstol San Pedro llega a una ciudad llamada Jope. Allí hay una mujer llamada Dorcas. Oiga, se murió. Dios hace un milagro a través de Pedro y esta mujer resucita. Entonces Pedro se queda viviendo unos días donde un hombre llamado Simón, que era curtidor, es decir, trabajaba con pieles y con pintura. Eso queda cerca del mar, lo que es hoy Tel Aviv, Haifa. Ahí está viviendo Pedro cómodo, como nosotros podemos estar cómodos aquí en nuestro barrio, creyendo de que Dios bendice, que Dios nos ayuda, y evidentemente Dios lo hace, pero que no queremos arriesgar absolutamente nada. Mientras Pedro está en la casa de este Simón curtidor, en otra ciudad lejana llamada Cesarea, hay un acontecimiento y es el que quiero compartir con ustedes. En Cesarea de Filipos, ¿cómo se llama? No Cesarea. No es que una mujer estuviera dando a luz y tuvo complicaciones y tuvieron que hacerle una cesárea. No, es Cesarea de Filipos. Es una ciudad donde allá también vivía Pilatos. Es una ciudad próspera, una de las ciudades prósperas cerca de Jope. En esa ciudad hay un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Cornelio. Cornelio es un hombre de la compañía italiana. Es un hombre piadoso, temeroso de Dios, él y toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Eso lo dice Hechos capítulo 10, versículo 1. Ahí lo puede leer. Pero lo que yo quiero que usted vea y que aprendamos esta noche es que Cornelio no es judío. Cornelio no asiste a ninguna sinagoga. Cornelio no es un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Prosélito es un gentil convertido al judaísmo. No es un prosélito. Es lo que nosotros llamamos hoy en día un simpatizante del evangelio. ¿Qué es un simpatizante? No es un cristiano realmente. Es una persona que se congregue con nosotros fielmente. Un simpatizante es el que viene esporádicamente al culto. Viene cada mes, cada 2 meses. Es el que me dice a mí, si yo puedo el domingo la acompaño. Usted, como si yo necesitara una compañía en la iglesia. Se viene a honrar al Señor. Un simpatizante es el que viene esporádicamente, el que dice, bueno, voy al culto, pero si no tengo otro compromiso, pero si tengo visita, si tengo que hacer algo, pues no voy a ir. Eso es un simpatizante. No es un creyente que uno puede decir fiel a Dios. No se congrega completamente. Este Cornelio es un simpatizante. Aparte de eso, era un hombre temeroso de Dios, que daba limosnas y que bendecía a la gente. Era un hombre próspero. ¿Por qué yo digo esto? ¿Y por qué la Biblia dice esto? Porque a veces nosotros creemos que los cristianos somos los que hacemos las cosas bien, que los cristianos somos los únicos que manejamos un estandarte de gente temerosa de Dios y que hacemos lo bueno. No. Hay gente que no asiste a una iglesia. Hay gente que comúnmente no se congrega o no se llama a ser cristiano, pero sin embargo tiene una vida temerosa. Tiene una vida donde comúnmente hace lo bueno, ora a Dios. Mire, dice la Biblia que oraba a Dios. Estamos en Hechos 10, capítulos 1 y 2. Dice que oraba a Dios, temeroso de Dios. Temeroso de Dios, oraba a Dios y no se congregaba. ¿Cómo les parece? A veces uno se equivoca. No, los creyentes no es bueno. No hay gente que no es congrega, pero es bueno. Gente que es buena paga, gente que es honesta,
gente que maneja un estándar, gente que usted puede confiar en él aunque no sea creyente. Dios se va a presentar a este hombre, Cornelio, que no es israelita, que no es judío, se va a presentar ante él y le va a dar directrices. Mientras él está ahí, en la hora novena del día, 3 de la tarde, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo, estoy viendo el versículo 4, él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, ¿qué le dijo? Tus oraciones y tus limosnas han subido por la memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. ¿Dónde estaba quién? Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Bendito sea Dios. Miren cómo Dios está organizando todo. Le está hablando a este hombre que daba limosnas, que era temeroso de Dios. Algunos me han preguntado, bueno, ¿por qué daba limosnas Dios le respondió? No. Es que la evidencia de que una persona ora y habla y busca a Dios es contribuir para quien lo necesita. Pero esto le llevó a la salvación, no. Este hombre, aunque daba limosnas, aunque era una buena gente en el buen sentido de la palabra, humanamente hablando, necesitaba a Cristo como Salvador. Necesitaba que Jesús fuese y le presentara la salvación. Necesitaba que alguien fuera y le predicaba de Cristo. Porque a veces nosotros nos equivocamos. Decimos, no, esa persona es buena gente. ¿Es creyente? No, no es creyente, pero es buena gente. Da limosnas, habla muy bien de Dios. ¿Es algo? No, no es algo. Porque nosotros no somos algo por buena gente. Nosotros somos algo por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Amén. Y si la aceptamos, somos algo, si no, no. Porque de buenas intenciones está la gente. Nosotros no vamos a salvar porque hablemos bonito, o porque vistamos bien, o porque tengamos la última moda, o porque contribuiremos con ofrendas y limosnas a la gente que lo necesita. No, nosotros somos salvos por la gracia de Jesús derramada en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Así que este hombre, aunque hiciera lo bueno, aunque hiciera todo, necesitaba de un Salvador. Y el ángel se le presenta y le da unas directrices y le dice que envíe un grupo de personas hasta Jope, que se desplacen hasta allá. Y se van a desplazar hacia ese lugar. Ahora, ¿qué sucede? Pedro, como ya lo vimos en el versículo 9, está tranquilo en la ciudad de Jope. Dice que ve una casa frente al mar. Oiga, qué bendición. Buena panorama, buena vida, si quiere quedar ahí. Pero tiene hambre, mi hermano. Tiene hambre. Versículo 10. Tuvo gran hambre. Pero mire lo que dice. Al día siguiente. Es decir, Cornelio envía a 2 personas las envía, y tratando envía a otra persona que esté temeroso de Dios. Es decir, van 2 o 3 personas acompañando. Al siguiente día, en Jope, mientras ellos iban por el camino, ¿quiénes iban por el camino? Los que envió Cornelio. Y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, 12 del mediodía. Tiene hambre. A las 12 del día cualquiera tiene hambre. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz, le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Y esto lo hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué pasó aquí entonces, queridos apreciados hermanos?
Pedro espera que mientras le preparan algo se va para el segundo piso, para la azotea y empieza a orar. Tiene un éxtasis, así como una especie de visión. Yo creo que la gente lo pone a ver cosas a uno, ¿no? Pero esta cuestión sí era de Dios. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es lo que Dios hace con Cornelio, envía un ángel, y lo que hace con Pedro, para que la palabra sea predicada, receptor y el oidor. Es decir, el Espíritu Santo se encarga de que una persona reciba la palabra y el Espíritu Santo se encarga de que una persona se vaya a compartir la palabra. Hay dos agentes ahí, tanto el que recibe como el que predica deben estar llenos del Espíritu Santo y deben ser enviados por Dios. Así que Pedro, mientras se tiene esa visión, ve que baja un lienzo, una especie como de sábana grande, una sábana. Dice que había de todos los reptiles, imagínense, culebras, leopardos, serpientes, bagres, un cabrito para que usted haga una pepitoria, ¿no? De todos los animales, ¿no? Y le dice, mata y come, mata y come. Pedro, que tiene un prejuicio ya establecido, bueno, pero no tiene un mandamiento de no comer cosas inmundas, eso lo tienen los judíos. El mandamiento siempre fue para los judíos, no para los gentiles. Porque ya algunos toman este versículo, sobre todo los adventistas, los sabatistas, para prohibir a la gente que se alimente de esto, que porque el Levítico lo dice. Pero es que el pasaje de Levítico no es para los gentiles, los gentiles comían hasta piedra. Ellos no tienen nada que ver con las normas ceremoniales, ¿no? El problema es que usted si come o no come. De hecho, este pasaje no está hablando de animales, sino de personas. Si usted quiere comer, coma, por salud, a veces no coma alguna cosa. Cerdo, por ejemplo, no como por salud, ¿no? El problema es cuando se le prohíbe, como algunas iglesias, cumpliendo lo que dice en Timoteo capítulo 4, que dice que por la hipocresía de mentirosos, con la mente cauterizada, prohibirán a los creyentes alimentarse de lo que Dios creó, para que con ellos participen los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, prohibirán y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Hay iglesias que son así. Usted es pecado comer, es pecado que no coma. En Romanos capítulo 14 nos habla evidentemente, donde dice que nadie os juzgue por comida, ni por bebida, ni por días de reposo. Entonces, nadie nos va a juzgar por eso, pero este pasaje no está hablando, vuelvo a decir, sino de seres humanos. Está acabando con un prejuicio que tiene Pedro y que tenían todos los apóstoles. Lo que yo quiero que ustedes vean esta noche es que el Señor quiere que Pedro vaya a predicar a los gentiles, precisamente al apóstol que más prejuicios tenía. Porque si este mandamiento va para Pablo, que lo habían dado como gentiles y que también tenía nacionalidad romana, pues de pronto para él hubiese sido un poco mejor. Pero Pedro, que está arraigado en la costumbre judía, ¿cómo va en este momento a compartirle a los gentiles la palabra de Dios? ¿Por qué digo yo que no tiene que ver con alimentos, sino precisamente con humanos, con personas? Porque él lo explica. Pedro lo explica en el versículo 28. Miren y lo notemos para que se dé cuenta. En el versículo 28, Pedro está hablando y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo le parece? Esa era la situación. Se trataba de personas. Pedro tenía un concepto con todos los judíos. No se acercaba a los gentiles. No comía con ellos. La pregunta es ¿por qué? ¿Hacía Dios acepción de personas? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, mis queridos y apreciados hermanos, damas y caballeros, es que los gentiles tenían costumbres paganas. Tienen costumbres perversas. Ay Dios, de todo.
¿Sabe qué hacían los gentiles? Dice la Biblia, consultaban a los muertos. Cuando el Señor habla con el pueblo de Israel y van a entrar a territorio pagano, el Señor le advierte al pueblo judío. ¿Y sabe qué le dice? A la tierra que vas a entrar, no hagas como hacen esas naciones. Y da unos mandamientos. No hay en ti quien haga pasar a su hijo a su vida por fuego, ni quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque eso hacían los gentiles. ¿Hacían o hacen? ¿Ustedes qué dicen? Hacen. Porque hoy en día la gente consulta a los muertos. ¿Quieren los gentiles? No los judíos. Los gentiles. Pero en los gentiles Dios quiere llamar para que lleguen al cristianismo y salgan de esa ignorancia. Hay gente que va a un cementerio y consulta a los muertos creyendo que alguien le va a responder. En su preocupación consultan a los muertos. Y es una práctica abominable. No hay una cosa que Dios reprenda, que alguien consulte a los muertos. Una práctica que hacían los gentiles. Por eso el pueblo judío no se juntaba con ellos. Otro era que eran idólatras. Consultaban a toda clase de paganismo, a toda clase de idolatría. ¿De lo que se va a llamar? De todo. Le consultaban para la voz a Eros. Para todo consultaban. Le consultaban a una mujer que llamaba Diana de los Efesios. Se consultaban a todos. Tenían idolatría por todas partes. ¿Ustedes creen que tenían o tienen? ¿Tienen? Si no consulten en Yugoslavia a la Virgen de Mejudorje, si no en Guatemala a la Virgen de la Chinita, si no en México a la Virgen de Guadalupe, si no aquí en Colombia a la Virgen del Carmen. Tienen dioses para todos. Eso hacen los gentiles. Por eso es que la Biblia también lo dice en cuanto a los creyentes que han salido de los gentiles, como dice Cristo, dice: no se unan con yugo desigual con los incrédulos. No se unan, porque pueden ser contaminados como los judíos fueron contaminados por los gentiles. ¿Sabe usted eso? Salomón fue contaminado, idolatrando también. Entonces dice: no se unan con yugo desigual. Imagínense que una mujer casa con un inconverso, con un creyente, van a tener problemas tremendos. Ella tendrá que irlo a sacar algún día del sitio donde está tomando, porque es una costumbre. Ella tendrá que acostumbrarse a que él de pronto diga: el niño de 10 años, vamos a hacer la primera comunión. O sea, un niño de 10 años, primera comunión. O sea, antes no tenía comunión con Dios. Costumbres que evidentemente son paganas, que evidentemente hacen daño. Entonces, esa costumbre gentil era la que afectaba al pueblo de Israel. Por eso es que los judíos no se juntaban con los gentiles, porque sus prácticas eran vergonzosas, eran sortílegos, creían en la suerte, pero mejor dicho, desmedidamente. ¿Creían o creen? ¿Creen? Por ahí en una casa encontré que hay una matica de mirto ahí y me dijeron: ¿para qué no pueden traer clientes? O sea, ¿pero cómo una mata de mirto? Hay gente que cree hasta en la mata de sábila, que el agua bendita, que el agua del mar, quitándole la gloria a Dios. Estuve en el centro y me di cuenta que había un grupo de personas y había un hombre con un chamán ahí hablándoles a todos. Y le dio una piedrita negrita que tocaba, que era calientita y que esa le traía buena suerte. Entonces, eso cree la gente que no tiene a Dios en su corazón. Para ellos no hay esperanza, según Dios. No había esperanza para los gentiles. Estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo, ajenos a los pactos y a las promesas de Dios. Así estábamos los gentiles. No porque Dios fuese malo, porque la gente no lo buscaba. Dios es malo, no. Lo que pasa es que la gente está lloviendo
Y entonces dice que San Isidro Labrador, que quite el agua y que ponga el sol. Necesitan buscar un esposo, ponen a San Antonio bendito hacia abajo para que le consiguen la pareja. Eso es lo que la gente cree. Entonces, eso no lo comparte, eso por ejemplo, dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, no haya en ti quien practique tales cosas. Por eso no consultaba. Pero Dios, a través de la frase mata y come, le está diciendo, quítese todo ese prejuicio. ¿Qué es prejuicio, mi querido apreciado hermano? Es algo sesgado, es algo que creía, algo preconcebido, algo que usted cree, pero no lo ha averiguado. Es un prejuicio. Cuando no le da la oportunidad a la persona de defenderse. Así que el apóstol Pedro inmediatamente entendió. Miren que hay un detalle ahí, no sé si ustedes se dan cuenta cuando leyeron la Biblia, que sería bueno buscarlo, que precisamente está en el versículo 14. Miren cómo responde Pedro. Entonces Pedro dijo, ¿qué le dijo? Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda. ¿Sí se dan cuenta el detalle? Dijo Señor que no. ¿Lo dijo o no lo dijo? Señor, no. Oiga, y dijo Señor y no le obedeció. ¿Cómo les parece? Señor, no, porque ninguna cosa común he comido jamás. ¿Será posible que alguien le pueda decir Señor y no le obedezca? Señor, no. O sea, eso no lo puedo hacer yo. Yo no me puedo reunir con los gentiles. No es mi costumbre. Pero Dios tenía un pueblo allá y necesitaba que alguien fuera y predicara la palabra. Como que Dios le diga, usted no se junte con el marihuanero, perdóneme la palabra, o no se junte con la que practica vendiendo su cuerpo, o que no se junte. No. Dios toma excepción de personas y necesita que alguien vaya y le predique la palabra a esa gente que lo necesita. Y que no discriminemos a nadie, porque necesitan, para ellos hay una esperanza, se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Entonces Pedro fue y le compartió. ¿Qué hizo Pedro? Verso 34. Entonces Pedro, ¿qué dice? Abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bendito sea Dios. Dios no hace acepción de personas. No le obedece al principio, pero cuando Dios le da la palabra, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Dios tenía un grupo de personas, fue abriendo su boca, les predicó. ¿Qué fue a hacer Pedro a la casa de Cornelio? ¿Qué fue? A predicarle, no más. Ese es el mensaje que la gente necesita. Predique, que predique. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Ayúdenme. Hablaba, estaba predicando. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que ¿qué? Los que oían el mensaje. No dice a los que dormían, no dice a los que estaban distraídos, no dice a los... Miren, la única manera para que una persona reciba el Espíritu Santo es que oiga la palabra de Dios, no es más. Miren que Pedro lo dijo, ahora se acabó la prédica, ahora venga para acá, reciba el Espíritu, reciba el Espíritu, reciba el Espíritu. No, no necesita de eso, porque la Biblia dice mientras, ¿usted qué entiende con eso? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. No hay otra manera de que una persona reciba el Espíritu Santo si no es a través de la palabra de Dios. Por eso es que yo siempre quiero que la gente escuche la palabra, porque si no hay palabra no hay conversión. En una ocasión llegó el apóstol Pablo
a Filipos. Y el Espíritu Santo lo llevó a que fuera a un río, donde había muchas mujeres que estaban ahí trabajando. Y él comenzó a predicar. Dice la Biblia que el Espíritu, que Dios le abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando terminó de predicar, fue movida a conversión. Se arrepintió. Es que es la única manera. Sin la palabra de Dios no hay conversión. ¿Saben por qué? Porque Dios dijo, esto lo acaba de leer, lo que el Señor limpió, no lo llames tú inmundo. ¿Y cómo lo limpia el Señor? ¿Qué dejó de decir en una ocasión? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No hay otra manera. Hechos capítulo 2, usted lo puede leer, no lo busque ahí, lo puede leer en su casa. Hay mucha gente reunida, 120 personas. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo llegó a los que oían la palabra de Dios. Luego dice, y los que oyeron la palabra fueron bautizados. Siempre que alguien recibe el Espíritu Santo, siempre que alguien fue bautizado, siempre para escuchar la palabra, oyeron la palabra, oyeron el mensaje. Es por eso que a veces soy un poquito estricto, porque de nada sirve que estén predicando y que se distraiga, porque no va a llegar el mensaje. Imagínense que un centurión llegó a decirle al Señor una sola palabra, dijo, una sola palabra bastará para sanar. Es una palabra. A veces la palabra, dijo el Señor hablando de los que sembraban en tierra fértil, le dijo, muchas veces la palabra cae sobre espinos y no puede florecer. A veces se ahoga la palabra. ¿Por qué? Porque las preocupaciones no dejan que la palabra germine. Eso fue lo que pasó. Pedro, abriendo su boca, predicaba, y mientras predicaba, la palabra del Espíritu Santo llegó sobre quienes oían la palabra de Dios. Dios habla con la condición de que la gente reciba el mensaje. Ahora, esto trajo problemas a Pedro, ¿se acuerdan? Porque es que los apóstoles como que no querían predicar a los gentiles, tal igual que nosotros, no se preocupen. A veces nosotros no queremos predicar a nadie. ¿Por qué? Porque la gente huye, escapa. A veces yo voy bajando por aquí y me encuentro con algunos que vienen acá, ustedes me ven y se agachan la cabeza así, porque saben que los van a invitar para la iglesia. Entonces, ¿qué hago yo? Pues también les doy la espalda de los míos para que no me sientan mal. Entonces, a veces uno cansa a las personas porque le invita a la iglesia. Entonces, yo decido, no invitemos a ninguno. Dejemos que vengan solitos, porque a veces se molesta. Yo sé de qué me habla, me va a invitar a la iglesia. Entonces, la gente como que se incomoda. Y mucha gente se incomodó, los apóstoles se incomodaron. Veremos en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11 dice, oyeron los apóstoles, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Sí. Miren, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. ¿Qué oyeron? Que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Que también habían recibido ¿qué? ¿Le pusieron las manos? ¿Los empujaron? No, recibieron la palabra de Dios. ¿Saben por qué hay iglesias que tienen que, después de que terminan de la predicación, poner música ahí y como dicen Dios, cambiando la atmósfera para que la música como que los toque, porque las palabras de Dios no los pudo tocar porque estaban distraídos, o porque el predicador no fue responsable para dar un mensaje respetuoso o de otra cosa? Entonces ponen la música para mover los sentimientos, y entonces pasan por las personas lloran y pasan todo, y le empujan 3 veces y sale bendecido. Por la palabra no, por la canción que le tocó los sentimientos y lloró. No nos engañemos. Si la palabra del hombre entra en el corazón, de nada sirve lo que hagamos después. No estoy en contra de que se ponga música para Dios de ninguna manera, pero no es lo realmente importante. Lo realmente importante es la palabra de Dios. Entonces, miren lo que pasa aquí. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, versículo 2, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Entienden eso? Circuncisión. O sea, los judíos convertidos al cristianismo. Circuncisión. Diciendo, ¿por qué
has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, y comienza a contar la historia. ¿A quiénes? A otro grupo de creyentes que no estaban de acuerdo a que se les predicara a los gentiles. ¿Cómo les parece, damas y caballeros? Hay que predicar la palabra. Hay gente que dice, bueno, y le echan la culpa a Dios de que Dios no tiene en cuenta a los gentiles. Y miren lo que pasa. Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, ¿sí o no? Lo destruye. Acabó con todo. ¿Por qué? Por el pecado. Por lo que ya hemos dicho. Consultar a los muertos, idolatría y un poco de actividades sexuales que no la voy a pronunciar hoy. Así que Dios decide acabar con esa nación. Se salvó Lot, sus hijos. Pero miren las hijas lo que hacen esta muchacha, que no sé dónde han aprendido esto. ¿Dónde cree que lo han aprendido? En Sodoma y Gomorra. Entonces la mayor envenena, iba a decir, bueno, envenenó porque le dio licor, le dio vino hasta que se embriagó. Cuando está completamente ebrio, la mayor tiene relaciones sexuales con él, queda embarazada. Luego le dice a la menor que haga lo mismo, también está la menor. ¿Saben de dónde, qué hijo sale del vientre de esta mujer, del incesto que tuvieron? Los moabitas. Los moabitas, pueblo perverso, sanguinario, que atacó el pueblo de Israel. ¿De qué? De Lot y su hija mayor. Entonces la gente dice, Dios discriminó a los moabitas y nunca hubo esperanza para ellos. Dios les dio la oportunidad a ellos que se arrepintieran muchas veces y no lo hicieron. Pero quiero que sepan algo de esta noche, que de los moabitas, de los gentiles, se levanta una mujer llamada Ruth. Ruth de los moabitas. Esta mujer Ruth se casa con un hombre llamado Boz. Tiene un hijo que se llama Obed. Obed tiene un hijo que se llama Isaí. Isaí tiene un hijo que se llama el rey David, o mejor David, y se convirtió en rey. Y de David nace nuestro Señor Jesucristo. O sea, del pecado tan perverso que tuvieron, nacen los moabitas y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo les parece? Es decir, que Dios, a pesar de lo malo que haya sido la persona y el daño que haya hecho en el mundo, para ellos hay una esperanza. Y termino con esta historia. El Señor Jesucristo entra a Nazaret, la tierra donde Él se había criado, y comienza a predicar la palabra de Dios. O está predicando la palabra de Dios, llega y dice esas palabras: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas nuevas de salvación a los pobres, dar vista a los ciegos. Esto le molestó a los judíos. ¿Cómo así que a los ciegos? Nosotros no somos ciegos, ciegos los gentiles. Ellos sí, porque hacen el pecado, porque consultan a los muertos, porque son idólatras, porque practican el paganismo. Y eso dice, sí, claro, es que a ellos les vamos a predicar. Tengo otras ovejas que no son de este redil, que tendrán un pastor. Y se presenta la controversia. Y mira el ejemplo que le va a dar el Señor Jesucristo. Dale con el ejemplo a los que están sentados ahí. Le dice, bueno, ustedes han leído Biblia, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan en la época de Elías? Sí, hubo muchísima hambre en Israel. Pero ¿por quién fue alimentado Elías? ¿Por quién? ¿Por los judíos? No. Por una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Quién alimentó a Elías? Una mujer sirofenicia, una mujer gentil que Dios permitió que lo alimentara. Luego les pongo otro ejemplo, 150 años después, en la época de Eliseo, hubieron muchísimos leprosos en Israel, ¿sí o no? Muchísimos leprosos. ¿A quién cree que sanó el Señor? Les pregunta. ¿A los judíos? No. A Naamán, el sirio. Un sirio que no era de Israel. Ese es el amor de Dios hacia toda la humanidad. Porque ¿quién quiere Dios? Y rematamos con Hechos, capítulo 17,
versículo 30. Pero vamos un poquito más atrás, verso 24. Miren cómo Dios le habla a los gentiles en Atenas. Parece que nos estuviera hablando hoy a nosotros. Yo estoy sacando mi tren de aterrizaje. Su atención, por favor. Miren cómo dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27, para que busquen a Dios. ¿Ah? ¿Cómo dice? Para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar de que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, o escultura de arte o imaginación de hombres. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que manda Dios. A todos los hombres en toda nación que se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere a todos los hombres. Así que, ¿qué significa mata y come? Significa que el Evangelio es predicado por primera vez para los gentiles a través de la predicación de Pedro y más adelante los apóstoles y luego del apóstol San Pablo. La frase más linda en este versículo fue dicha directamente por Dios. Si ustedes estudiaron conmigo el pasaje, se dieron cuenta que a Cornelio lo visitó un ángel, pero a Pedro fue el mismo Dios. Y a Pedro le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Ahí está la palabra más linda que usted ha leído esta tarde. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Si Dios ya limpió a usted, nadie le puede decir inmundo. Nadie le puede recordar su pasado. Hermano, pero es que usted hacía lo malo. Hermano, que usted se emborrachaba. Es que usted tenía 3 o 4 mujeres, sí. Pero lo que Dios limpió, no me llames inmundo. Hay gente que me quiere recordar el pasado. ¿Se acuerdan cuando esto? Sí. Lo que Dios limpió, no me llames inmundo. Ya pasó. Y hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que ya son nueva criatura? Bueno, si Dios lo limpió, no se deje contaminar muchas veces por los gentiles que quieren recordar de su pasado para hacerle daño. Lo que Dios ya limpió, nadie lo llame inmundo. Somos vasos frágiles en las manos de Dios, que evidentemente hicimos daño. Fuimos, gentiles, ¿verdad? No se preocupen, yo también consultaba a la Virgen. No sé cuál Virgen, pero la consultaba. Yo también tenía los viejitos por ahí, mi mamá también los hacía, los hace por ahí, creyendo que tienen esa confianza, ¿no? Y Dios me perdonó y ha limpiado también mi vida, la vida de mi mamá y de toda mi familia, porque a veces no sabemos ni en quién creemos. Los vecinos no saben ni quién creen, seguro. Lo digo con todo respeto. Necesitan arrepentirse en Cristo Jesús. ¿Qué tal si oramos? Amén. Vamos a despedir de las personas que hoy participaron aquí, que estuvieron conectados a través del Facebook Live. Agradecerles por haberlos acompañado. Lo esperamos el próximo domingo, 6:30. Estaremos aquí por YouTube. Por favor, suscríbase a nuestro canal. Queremos crecer, queremos llevar la palabra. Comparta este mensaje con muchas personas que creo que también necesitan. Dios les bendiga.